Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, ya visteis el unboxing que saqué las tres fragancias, la de Green Cactus, la White y la K de Dolce & Gabbana, todo de toilette. Quería hacer la reseña a las tres juntas, no voy a hacer la reseña a las tres juntas. Prefiero porque si hay alguien interesado que quiera ver una reseña en concreto, pues clica a mi vídeo y ya está. White de Yves Saint Laurent. Esta es la concentración o de toilette, la clásica. Pero la clásica estamos hablando de que en el año 2017 la sacaron y está reformulada, con lo cual esta es del 22. Esta es una... Esta lleva 2 años solamente, que eso es lo bueno de hacer unboxing, que me ahorro de decir el packaging, cómo es el packaging, que a algunos le aburrirá y demás. Entonces vamos a ir a lo que es la reseña definitiva. La botella es esta, que viene con la Y, la White de Yves Saint Laurent de Eau de Toilette. Como digo, es del 22. Está ya reformulada, pero ha ido, por lo visto, a mejor. Esta es una obra de Dominique Ropiot y os voy a leer las notas que tiene aldehído en la salida, bergamota y jengibre, un corazón de lavanda, esclarea y geranio. Y luego el fondo tiene ámbar gris, vainilla, incienso de olíbano, que es un franquincienso o franquincienso o franco incienso, y que es la resina, una resina árabe aromática obtenida de varios árboles, género Boswellia en concreto, y luego cedro. Nos encontramos que hay varias versiones. Está la Eau de Parfum, la Eau de Parfum Intense. Hay una versión que se llama la Eau Fresh, que es que esa no la he podido oler. Y luego la última, que es la Elixir, la cual viene, creo que es formato que es de 60 mililitros. Sí, 60 mililitros, vale 80 o 70 y pico, 80 pavos. La he olido todas menos la de Eau Fresh. No sé qué pasa con la Eau Fresh, que era una versión moderna, así para verano y demás. Me interesó porque lo hubiese comprado, pero por lo menos en la perfumería no la he encontrado. Entonces está la Eau de Toilette, que fue la primera, luego la Eau de Parfum, la Eau de Parfum Intense, la Eau Fresh y luego la Elixir, que vale 80 euros, 60 mililitros. La he olido todas, menos, vuelvo a decírmelo, la Eau Fresh. Me quedo con esta, con la Eau de Toilette, porque la anterior, la del 2017, yo no la tuve opción de... O si la olí, ya no me acuerdo. Compré de todas la Eau de Toilette porque decían que era de la mejor de la, digamos, de esta saga, de la White de Yves Saint Laurent. Y nos encontramos con una fragancia de estas típicas fragancias azules. Fragancias azules, os resumo, son fragancias versátiles, son fragancias no por el color azul, sino porque son fragancias de las más vendidas, de las más, digamos, comerciales y demás, que sirven para todo. Está considerada, esta es la reformulación que ha ido mejor con respecto a la del año 2017. Ya digo, perfumista es número 1 ahí, es Dominique Ropiot, la obra de esta maravillosa fragancia. Y vemos como es playa, bien, bastante bien. Y bueno, el logo y eso, yo digo que hay mucha gente que le pueda aburrir lo del packaging, por eso, sobre todo el unboxing, lo que hago es que sepan cuándo está comprada la fragancia de mi colección. Vuelvo a decir, a mí, o si me la regalan todavía, me la han regalado, o la he comprado y demás, pero no soy el típico reseñador de reseñar de un día para otro, ni nada de eso, porque no me parece una reseña honesta, como dije yo. También con reseñas de muestras y demás. Entonces, esta, como es de mi colección y lleva ya un tiempecillo, pues ya la he probado. De hecho, le suelo meter caña porque lo mínimo que tiro de atomizaciones y demás, pulverizaciones, son alrededor de 6, 7, 8 pulverizaciones. Me encanta, de toda la línea White me encanta, y sobre todo aldehído, no sé exactamente lo que es, la salida de cítrica, bergamota y demás. El toque de lavanda es una digamos, una cítrica afrutada, de las fragancias que tiran hoy en día dulce, afrutada y demás, con lavanda, geranio, pero el toque de jengibre, supongo yo, que le da un poco picante a la fragancia. Y luego lavanda, esclarea, geranio y el ámbar gris, pues, sobre todo el fondo avainillado
de vainilla con el ambergris y demás, que es lo que le da, digamos, el toque dulce a la fragancia. Luego el franco incienso o frankincienso, como he dicho, que es la resina árabe aromática obtenida de varios árboles del género Boswellia, y la madera de cedro. Me parece una fragancia encantadora. No tiene tampoco mucha estela, tiene proyección, está proyectando perfectamente las 2 o 3 horas, se nota. Una estela media, proyección media también, 1 metro, 1,5 metros. Pero es una fragancia así bastante gustosa. De lo mejorcito que está saliendo así en, bueno, de líneas de diseñador, y las fragancias de Yves Saint Laurent de momento parece ser que están dando buen resultado, también son de las más vendidas. Y ya digo, esta del 2022 ha ido a mejor esta fragancia con respecto a la del 17, que muchos la criticaban y demás. Y en duración está, para ser un eau de toilette, en torno a 5 horas más o menos, se mete incluso rango de eau de parfum. Esta fragancia me es exquisita, es una fragancia versátil, el toque cítrico con lavanda que me encanta, el jengibre, un toque especiado, luego el fondo vainillado, que tampoco es que se note, porque la vainilla, sinceramente, a mí es una cosa que tampoco me vuelve loco. Tiene que ser una vainilla muy, muy sutil, pero sobre todo se nota ese cítrico afrutado y demás y dulce que está muy frecuente ahora en lo que están sacando hoy en día en las fragancias de diseñador, las fragancias comerciales que estoy presentando, sobre todo de las últimas que estoy presentando. Fragancia interesante, la eau de toilette de lo mejorcito, Le Elixir la probé, no la pienso comprar, son 80 pavos en 60 mililitros, no la pienso comprar, sí que la he olido. El que le interese, pues ahí la tiene, pero esta es la eau de toilette. Nada más, os dejo, espero que os guste. Ahora se ha puesto a la perra. Nada, espero que os guste mi reseña y nada más. Un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo. Gracias por visualizar.